A las 11:17 minutos de la mañana, hora de Venezuela, 3 buques venezolanos clase Lupo, armados con misiles antinavales o Tomate Mequeca-2 de alcance 180 kilómetros y cañones Otto Melara de 127 mm, emergieron de la niebla costera del Golfo de Paria, navegando a 28 nudos en formación triangular con una coordinación que sugería entrenamiento reciente, rodeando de manera agresiva y calculada a un portaaviones clase Nimitz de la Marina de Estados Unidos, que navegaba a 120 kilómetros de la costa venezolana en aguas internacionales, en una misión de libertad de navegación completamente rutinaria, que formaba parte de operaciones estándar en la región para mantener presencia y disuasión pacífica sin provocaciones innecesarias que escalaran tensiones diplomáticas. Y aquí es donde necesito que prestes atención con cuidado y detalle para captar la gravedad de los hechos que se desarrollaron de manera rápida y tensa, con repercusiones inmediatas. Porque lo que pasó en los siguientes 4 minutos y 37 segundos no solo cambió el destino de esos buques y sus tripulaciones de manera irrevocable y dramática, sino que desencadenó una respuesta militar estadounidense tan brutal y desproporcionada que Venezuela perdería aproximadamente $1.800 millones en equipamiento naval, más el 38% de su capacidad de defensa marítima en menos de 12 horas de operaciones intensas y coordinadas que involucraron múltiples ramas de las Fuerzas Armadas en una demostración de poder abrumador que dejó lecciones duraderas sobre las consecuencias de errores tácticos en el mar, con ondas que se propagaron. Pero déjame retroceder un poco para contextualizar con mayor profundidad y explicación paso a paso. Porque para entender cómo llegamos a este punto crítico que marcó un antes y un después en las tensiones regionales con impactos diplomáticos y económicos, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio, malentendidos tácticos y, francamente, arrogancia pura que llevó al comandante venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar: ordenar el rodeo de 3 buques contra un portaaviones estadounidense que técnicamente no había violado aguas territoriales venezolanas, ni mostrado intención hostil alguna en su navegación pacífica y rutinaria, que seguía protocolos internacionales establecidos para evitar conflictos innecesarios en zonas disputadas. ¿Cómo demonios alguien llega a la conclusión de que esto es una buena idea en un mundo interconectado, donde las consecuencias diplomáticas y militares son inmediatas y escalables a niveles impredecibles, con repercusiones globales que podrían afectar alianzas y comercio marítimo? Pues déjame contarte porque la historia es fascinante en su estupidez aparente, pero revela lecciones profundas sobre presiones internas que nublan el juicio con sesgos emocionales y nacionalistas, errores humanos que se acumulan como una bola de nieve rodando por una pendiente inclinada y la brecha entre percepción subjetiva y realidad objetiva en entornos de alta tensión, con riesgos elevados que pueden cambiar el curso de naciones enteras con un solo movimiento naval. Mira, todo comenzó 72 horas antes, cuando Venezuela decidió realizar un ejercicio naval de gran escala que llamaron Guardián del Mar 2025, un despliegue diseñado para demostrar fuerza en medio de tensiones regionales que habían estado fermentando durante meses debido a ya disputas sobre recursos marítimos y límites territoriales con vecinos como Guyana y Trinidad y Tobago. La idea, según los planificadores militares en Caracas, que se reunían en salas llenas de mapas digitales detallados, pantallas tácticas interactivas y modelos de simulación computarizados que predecían escenarios con variables múltiples como corrientes oceánicas y vientos, era mostrar las capacidades defensivas mejoradas después de haber invertido $420 millones en la modernización de buques clase Lupo durante el año previo. Naves italianas conocidas por su alcance de 4.500 millas náuticas, guía radar activa que los hace efectivos contra objetivos navales grandes incluso en condiciones de mar agitado con olas altas, y su capacidad para operar en alta mar evadiendo detección de horizonte lejano que barren bajo. El ejercicio involucraría la activación simultánea de escuadrones navales en la región norte del país, simulación de interceptaciones contra objetivos ficticios generados por software de entrenamiento avanzado y, lo más problemático, que levantó banderas rojas en inteligencia estadounidense con reportes clasificados detallados. Coordinación con asesores militares rusos que habían llegado 4 semanas antes, supuestamente para entrenamiento avanzado en manejo de equipamiento y tácticas navales defensivas, pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de navegación de buques estadounidenses en el Golfo de Paria.
una zona de alto tráfico estratégico para comercio y militares con rutas vitales que conectan continentes a través del Atlántico con importancia económica global. Ahora bien, aquí está el primer error fundamental que sembró la semilla del desastre y que podría haberse evitado con mejor comunicación y claridad en los mensajes diplomáticos enviados con detalle preciso. Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados como notas a embajadas y organizaciones regionales, pero el mensaje fue vago sobre el alcance geográfico exacto y la duración específica, creando una ambigüedad peligrosa sobre si el ejercicio se limitaría a aguas territoriales venezolanas o si los buques estarían rastreando activamente naves en aguas internacionales adyacentes, lo que podría interpretarse como provocación intencional o error grave, con consecuencias diplomáticas inmediatas y serias que escalaran. Estados Unidos respondió mediante una nota diplomática recordando a Venezuela que las aguas internacionales del Golfo de Paria son espacio marítimo libre donde todas las naciones tienen derecho a operar sin interferencia injustificada, y que cualquier acción hostil contra buques estadounidenses en espacio internacional sería considerada un acto de agresión con consecuencias graves que podrían incluir respuestas proporcionales y escaladas a niveles superiores con involucramiento de aliados regionales como Colombia. Pero aquí viene la cosa clave que falló en la cadena de mando y reveló fallos burocráticos internos con repercusiones graves y extendidas. Esa advertencia nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales de la Armada venezolana, quedando atrapada en la burocracia diplomática de ministerios que no comunicaron con urgencia ni prioridad adecuada, posiblemente por subestimar el riesgo o por ineficiencias administrativas comunes en sistemas sobrecargados con papeleo y protocolos rígidos que ralentizan procesos. El almirante Miguel Torres, comandante del escuadrón naval estacionado cerca de Puerto Cabello, en una posición elevada para mejor cobertura radar sobre el Golfo, con vista panorámica y estratégica sobre el mar abierto. Era un oficial con 22 años de servicio y una reputación de ser extremadamente agresivo en la interpretación de órdenes superiores. Había sido entrenado en Rusia durante 5 meses el año anterior en instalaciones cerca de San Petersburgo con simuladores avanzados y escenarios realistas que simulaban combates navales intensos, donde los instructores le habían metido en la cabeza la idea de que los buques modernizados eran superiores técnicamente a las contramedidas occidentales y que en una confrontación hipotética podría neutralizar naves estadounidenses si ejecutaba procedimientos correctamente sin hesitación ni dudas personales bajo presión intensa y constante de enemigos con tecnología superior. Y mira, no voy a mentirte, el buque clase Lupo es un navío impresionante en papel, con sus especificaciones técnicas que lo hacen competitivo en teoría con sistemas similares de Occidente. Radar de búsqueda con alcance de 100 kilómetros en fase terminal para adquisición final precisa y efectiva incluso en olas altas. Velocidad de 35 nudos para evasión alta sobre mar que lo hace difícil de detectar temprano por sistemas convencionales terrestres con limitaciones. Armamento de 3.500 toneladas capaz de llevar misiles antinavales con explosión dirigida que causa daños internos masivos y estructurales en objetivos navales enemigos, capacidad para operar a 4.500 millas náuticas para evitar detección temprana por radares de horizonte lejano que barren bajo en el mar con barridos amplios y repetidos para cobertura completa. Suena formidable, ¿verdad? Pero aquí está el problema central que Torres ignoró deliberadamente o por sesgo cognitivo, de confirmación que nublaba su visión y juicio racional. Las especificaciones técnicas en folletos de propaganda son una cosa idealizada, en pruebas controladas y aisladas sin variables reales del mundo como interferencias electrónicas o clima adverso. La realidad de combate contra un adversario con contramedidas electrónicas avanzadas, sistemas de defensa como misiles SM-6 que disparan a distancias largas con precisión guiada por radar y escoltas navales, con destructores listos para derribar con superioridad es cosa completamente diferente y letal que cambia ecuaciones drásticamente a favor del defensor preparado con tecnología de punta y entrenamiento superior en escenarios oceánicos. Torres no parecía entender o quizás no quería aceptar esa distinción crítica que separa teoría de práctica en escenarios reales con variables impredecibles como el clima o las interferencias electrónicas enemigas que degradan rendimiento y efectividad de sistemas. Cuando el ejercicio comenzó a las 8 horas del día con activación de alarmas y sirenas que resonaban en la base con eco amplificado por el mar, Torres recibió órdenes de su comando superior por radio encriptada segura para confidencialidad absoluta. Activar todos los sistemas de radar, rastrear todos los objetivos navales en alcance máximo disponible y simular procedimientos de interceptación contra amenazas hipotéticas generadas para entrenamiento y evaluación de capacidades con realismo máximo para mejorar preparación.
Pero estas son las palabras exactas y esto es crucial para el relato que se desarrolla paso a paso con tensión creciente y dramática. No rodear bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita del Comando Regional en Caracas para evitar incidentes internacionales que escalen a crisis mayores con consecuencias impredecibles en el ámbito diplomático. Las órdenes eran claras, no ambiguas en su redacción escrita y verbal transmitida por canales seguros con encriptación. No dejaban espacio para interpretación creativa o personal basada en ego o presiones externas internas de mando. Pero Torres tenía un resentimiento profundo sobre demostrar las capacidades de su nuevo sistema ante escépticos internos en la cadena de mando con dudas constantes sobre efectividad, especialmente porque los asesores rusos estarían observando y evaluando el desempeño con informes que irían a Moscú para validación y posibles contratos futuros de armamento en un contexto de limitaciones por sanciones internacionales vigentes que restringían accesos. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica que nubló su juicio y llevó a la catástrofe inevitable con consecuencias en cadena que se propagaron a niveles diplomáticos y militares con ondas. Torres sabía que el reporte de los asesores rusos volvería a Moscú y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento ruso a Venezuela en un momento de sanciones internacionales que limitaban opciones de adquisición y modernización de fuerzas navales con urgencia para paridad regional. Sabía que sus superiores en Caracas estaban observando los resultados del ejercicio para justificar las inversiones masivas en sistemas de defensa naval ante el gobierno y el presupuesto limitado por economía en crisis y restricciones financieras severas con inflación rampante. Y francamente creo que parte de él quería demostrar algo personal en un acto de audacia mal calculada y arriesgada, que ignoraba protocolos establecidos con rigor para seguridad nacional. Demostrar que Venezuela no era un país pequeño que podía ser intimidado por presencia naval estadounidense constante en la zona con patrullas regulares y constantes que monitoreaban movimientos. Demostrar que las inversiones en tecnología rusa valían la pena pese a críticas internacionales de obsolescencia relativa frente a Occidente avanzado y superior en innovación naval. Demostrar que él personalmente era un comandante competente capaz de operar un sistema complejo bajo presión real y tomar decisiones audaces en momentos clave de tensión, con determinación inquebrantable y coraje personal ante adversarios. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional acumulada a lo largo de su carrera naval extendida con años de servicio en mares, orgullo nacional exacerbado por narrativas internas de soberanía amenazada por potencias externas y arrogancia tecnológica inherente, creó una situación donde el juicio racional fue reemplazado por un pensamiento deseoso peligroso, que ignoraba riesgos evidentes y consecuencias previsibles, en cadena con efectos dominó que se propagarían a niveles diplomáticos, militares y económicos. A las 11:12, el radar de búsqueda del escuadrón de Torres detectó un contacto naval a 132 kilómetros al norte, moviéndose a 30 nudos en altitud de superficie con curso estable, consistente con un portaaviones basado en el tamaño de retorno radar y velocidad constante que sugería un Nimitz o similar de alto desplazamiento. El operador de radar, sargento Carlos Vargas, quien estaba en su puesto desde las 6 de la mañana con fatiga acumulada por turnos largos y falta de descanso adecuado por rotaciones extenuantes en el mar, reportó el contacto a Torres, especificando que el objetivo estaba en aguas internacionales, aproximadamente 120 kilómetros de la costa venezolana, claramente fuera de límites territoriales soberanos y no representando amenaza inmediata o invasiva que justificara acción alguna más allá de punto de monitoreo pasivo para registro y análisis posterior. Torres ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando el objetivo con radar de control de fuego para obtener datos de puntería más precisos y detallados que permitieran simulación realista del procedimiento de interceptación naval con buques. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante para el desarrollo de la narrativa y la escalada subsiguiente de eventos con tensión creciente que genera suspense. Cuando cambias de radar de búsqueda pasivo que solo recibe señales reflejadas pasivamente sin emisión propia para no revelar posición a radar de control de fuego activo que emite energía potente de manera dirigida hacia el objetivo específico con potencia alta, estás básicamente pintando el objetivo con energía electromagnética de alta potencia que permite generar una solución de disparo precisa para guiado futuro en caso de necesidad real de combate. Pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con un sistema de armas hostil en preparación para posible acción ofensiva inminente,
que podría escalar rápidamente a confrontación armada en el mar. Es equivalente a apuntar un cañón cargado a alguien en una multitud pacífica sin motivo aparente ni justificación clara, generando pánico inmediato y respuestas defensivas. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado la línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente que provoca respuestas automáticas e inmediatas por protocolo estándar en navegación militar internacional. Ahora imagina estar en el puente del portaaviones USS Theodore Roosevelt, donde el capitán Robert Hayes, con 28 años de servicio naval y experiencia en múltiples despliegues en zonas calientes como el Golfo Pérsico o el Mar del Sur de China, con tensiones constantes y diarias, supervisa operaciones rutinarias con su equipo de oficiales entrenados y coordinados en turnos para eficiencia máxima. El buque, de 97,000 toneladas de desplazamiento total cargado con combustible, municiones y aviones, con 5,000 tripulantes a bordo, incluyendo pilotos y mecánicos de aviación naval que mantenían preparativos, navegaba en formación con su grupo de ataque que incluía destructores y cruceros para protección mutua y colectiva contra amenazas, pensando en la cena del turno nocturno cuando súbitamente el sistema de alerta electrónica AN-SLQ-32 explota con un tono agudo y penetrante que indica iluminación por radar de control de fuego enemigo con intención hostil evidente y clara en la señal recibida por sensores. La pantalla muestra clasificación automática del radar asociado con batería naval venezolana de origen ruso, conocido por inteligencia previa recolectada en reportes detallados, ubicación aproximada basada en dirección de señal, 42 kilómetros al sur dentro de Venezuela continental en zona costera elevada para ventaja topográfica en detección y guiado naval. Hayes sintió la adrenalina inundando su sistema mientras procesaba la situación en segundos con calma entrenada y protocolizada para crisis de este tipo en mar abierto. El buque estaba en aguas internacionales confirmado por múltiples sistemas de posicionamiento global con precisión satelital. Verificó GPS mostrando posición a 120 kilómetros de costa venezolana con exactitud. Definitivamente no había violado soberanía territorial, no había mostrado intención hostil, simplemente navegando en línea recta con velocidad constante para rutina diaria de presencia disuasoria. Entonces, ¿por qué los venezolanos lo iluminaban con radar de control de fuego como preludio a un posible ataque inminente y escalatorio que podría desencadenar una crisis naval con implicaciones? Su entrenamiento activó respuestas automáticas inmediatas y secuenciales para mitigación de amenaza rápida y efectiva en el momento crítico bajo presión naval con olas. Transmitió en frecuencia de emergencia internacional abierta para todos. Unidad Venezolana Naval. Aquí portaaviones de la Marina estadounidense en aguas internacionales sin intención hostil alguna. Solicito cesen iluminación de radar inmediatamente para evitar escalada innecesaria y peligrosa, que podría llevar a consecuencias graves para ambos lados en esta zona con tensiones existentes. Simultáneamente activó sistemas de contramedidas electrónicas que comenzaron a generar interferencia dirigida para degradar el radar venezolano y confundir su fijación en el objetivo con ruido electrónico, y ordenó lanzamiento de tiras metálicas preventivas, cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear ecos falsos en radar y distraer guiado potencial del enemigo en caso de lanzamiento inminente de misil desde los buques. En el centro de control del escuadrón, Torres observó cómo el retorno de radar de su objetivo se multiplicó en docena de ecos falsos que llenaban la pantalla con desorden confuso y abrumador que dificultaba lectura clara y precisa, mientras las contramedidas estadounidenses interferían sus frecuencias con ruido electrónico intenso y sostenido que degradaba la calidad de la señal recibida con efectividad. Y aquí cometió el segundo error crítico que selló el destino de su unidad, y escaló el incidente a niveles internacionales con repercusiones diplomáticas graves y duraderas que afectaron relaciones. Interpretó las contramedidas defensivas como acción ofensiva agresiva y provocadora por parte del enemigo percibido como intruso en la zona marítima cercana a costa. Su lógica retorcida fue algo así: si el objetivo usa contramedidas para bloquear nuestro rastreo, significa que tiene intenciones hostiles ocultas y planeadas con antelación para agredir. Por lo tanto, constituye amenaza que justifica respuesta inmediata y decisiva para neutralizar antes de que actúe primero con agresión en retaliación naval.
Es un razonamiento absolutamente insano porque cualquier buque o avión militar del mundo activaría contramedidas cuando es iluminado por radar de control de fuego enemigo, como medida protectora estándar en protocolos aéreos y navales internacionales establecidos para desescalada. Es procedimiento estándar operacional en manuales navales, no indicación de hostilidad inicial o agresión premeditada por el iluminado que se defiende legítimamente de la amenaza percibida como inminente y real. Pero Torres ya había convencido a sí mismo de una narrativa donde defendía soberanía venezolana contra un agresor estadounidense invasor que amenazaba con aproximación gradual y calculada hacia límites marítimos soberanos con intenciones. Los asesores rusos en la sala, observando procedimientos, probablemente contribuyeron a la decisión porque Torres quería impresionarlos con su determinación y coraje bajo fuego figurado y presión constante, demostrando que podía mantener fijación en objetivo avanzado, incluso con contramedidas activas en juego y bajo presión creciente de tiempo y situación tensa, que escalaba rápidamente a crisis. Ordenó a Vargas cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar la interferencia con determinación renovada y agresiva ante el desafío percibido como provocación directa y desafiante que requería respuesta. El sistema luchó durante 18 segundos antes de restablecer contacto sólido y claro en la pantalla renovada con datos frescos y actualizados en tiempo real, ahora mostrando el objetivo a 118 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el sur, acercándose sutilmente a Venezuela en su ruta aparente que parecía provocativa a ojos sesgados por sesgo de confirmación y percepción distorsionada por nacionalismo. Hayes había iniciado un giro gradual hacia el este, alejándose de Venezuela para demostrar claramente no intenciones hostiles, mientras transmitía su situación a controladores en el Pentágono para escalada diplomática inmediata y controlada a niveles superiores con urgencia para evitar peor. El controlador, comandante Lisa Ramírez, quien monitoreaba el espacio marítimo mediante radares potentes del E-2 Hawkeye, orbitando 200 kilómetros al norte en patrón circular para cobertura amplia y continua con radar, confirmó posición del portaaviones definitivamente en internacional y le advirtió con urgencia y detalle preciso para acción inmediata. Mantenemos rastreo de batería venezolana que te iluminó. Sugiero incrementar distancia y mantener alerta máxima en todos los sistemas defensivos a bordo para preparación inmediata y respuesta si escalan. No tenemos indicación de lanzamiento de misil, pero situación es anómala y potencialmente volátil, con riesgo de escalada rápida a confrontación armada en el mar con consecuencias graves. Hayes reconoció y aumentó velocidad a 60 km por hora mientras maniobraba el grupo entero con coordinación precisa entre buques para evasión colectiva, pensando que mayor distancia proporcionaría margen de seguridad adicional si situación se deterioraba rápidamente a hostilidades abiertas y armadas con misiles o cañones desde aire o mar. Lo que no sabía es que en ese momento Torres estaba tomando la decisión que cambiaría todo irrevocablemente en la región y más allá, con ondas diplomáticas y militares que se propagarían a niveles globales con efectos. El almirante, mirando la pantalla que mostraba el objetivo estadounidense todavía dentro de alcance de sus buques con margen suficiente para impacto efectivo y derribo potencial de activos, tomó el teléfono para llamar al comando regional y solicitar autorización para rodear y atacar con urgencia justificada por la situación percibida como amenazante y provocadora, que requería respuesta para proteger soberanía. Pero aquí está la cosa decisiva que inclinó el balance hacia el error irreversible y catastrófico con consecuencias graves en cadena. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio E-2 Hawkeye estadounidense o simplemente mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo y mal mantenido por falta de partes de repuesto debido a sanciones internacionales vigentes que limitaban importaciones y mantenimiento adecuado con piezas originales de proveedores. Después de 3 intentos fallidos de establecer conexión clara y estable sin interrupciones ni ruido estático que distorsionaba la señal con estática, Torres tomó la decisión fatal basada en su interpretación personal y sesgada por sesgo de confirmación y orgullo nacional exacerbado por la situación tensa. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como autorización implícita para completar secuencia hasta rodeo real si el objetivo mostraba comportamiento hostil según su criterio subjetivo y personal bajo presión intensa de mando.
y él había decidido que las contramedidas calificaban como hostilidad evidente y provocadora que requería acción inmediata para contrarrestar antes de que escalara a algo peor con daños irreparables. A las 11:17 minutos, Torres ordenó rodear con voz firme y decidida ante su equipo sorprendido y dubitativo por la orden inesperada y riesgosa que podía escalar. Vargas, quien había estado operando el sistema bajo instrucciones directas y estrictas con rigor para cumplimiento de protocolos, vaciló por un momento mirando la pantalla que claramente mostraba el objetivo en internacional sin invasión evidente ni agresión. Pero la disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar prevalecieron sobre dudas internas y éticas personales en el momento de crisis inmediata bajo presión constante. Presionó la secuencia de rodeo en su consola con manos temblorosas por adrenalina y tensión acumulada durante horas de alerta constante y monitoreo detallado. La computadora del sistema naval ejecutó verificaciones finales en microsegundos, confirmando solución de rodeo válida, con probabilidad de éxito calculada en 95% basándose en condiciones climáticas variables como olas, estado de los buques con chequeos previos y factores ambientales como corriente. La flota se iluminó con luces de emergencia, exponiendo los buques de 3.200 toneladas listos para maniobrar con armamento. Esperando comando final, los capitanes presionaron los aceleradores y todo el infierno se desató en el mar con inmediatez y furia explosiva, que marcó el punto de no retorno para el incidente con escalada inevitable a niveles superiores. La carga propulsora de los motores detonó lanzando los buques horizontalmente por el mar, alcanzando velocidad de rodeo en 5 millas antes de que los radares principales encendieran con rugido que hizo eco en el agua en radio de 2 kilómetros alrededor, con vibraciones sentidas por estructuras cercanas y personal en tierra cercana. Llama de escape de los motores iluminó el área circundante mientras los buques aceleraron hacia el objetivo a razón de 28 nudos, alcanzando posición de rodeo en 25 minutos de navegación controlada y estable hacia el portaaviones detectado con determinación y velocidad creciente. Trayectoria inicialmente dispersa, curvándose hacia el norte siguiendo comandos del sistema de guía que recibía actualizaciones de radar terrestre cada segundo para corrección fina y ajustes precisos en navegación bajo presión oceánica variable con olas. En el puente del portaaviones USS Theodore Roosevelt, la alarma de alerta de rodeo explotó con tono urgente y repetitivo que llenaba el espacio con insistencia, indicando rodeo confirmado desde buques venezolanos con trayectoria hostil y cierre rápido hacia ellos, como amenaza inminente con intenciones. Pantalla táctica mostró trayectoria proyectada de los buques aproximándose desde el sur con velocidad alta y cierre inminente que amenazaba con confrontación naval o bloqueo. Velocidad de cierre de 60 nudos, sumando su propia velocidad relativa del buque en movimiento sobre olas con viento favorable. Computadora calculó tiempo hasta rodeo. 2 minutos 43 segundos estimados con margen de error mínimo basado en datos de rastreo real y actual de radares. Hayes no perdió tiempo en shock o duda innecesaria. Entrenamiento y experiencia en simuladores activaron respuestas automáticas y secuenciales para mitigación de amenaza rápida y efectiva en el momento crítico bajo presión naval con mar agitado. Ordenó acelerador máximo, sintiendo los reactores nucleares aumentar potencia acelerando el buque de 55 a 65 km por hora en minutos con vibración palpable en la estructura masiva. Simultáneamente comenzó maniobras evasivas practicadas cientos de veces en ejercicios, pero nunca contra buques reales en escenario vivo y real, con riesgos altos de colisión naval. Giró el buque 45 grados a estribor para presentar perfil mínimo mientras activaba cañones Gatling que disparan miles de rondas por minuto para interceptar amenazas cercanas automáticamente con guiado. Lanzó salva de tiras metálicas y bengalas preventivas, aunque sabía que los buques usaban guía radar activa principalmente. Pero en vida o muerte, usas todo disponible en Arsenal para maximizar chances de supervivencia y evasión efectiva contra rodeo. Los buques ajustaron trayectoria compensando maniobras del buque con correcciones automáticas basadas en datos recibidos de radares, su buscador procesando datos de radar terrestre más su propio radar, que activó a 20 kilómetros del objetivo para fase terminal de adquisición precisa y final en el mar con cierre. Este buscador era capaz de distinguir objetivo real de cebos mediante análisis de retorno de señal detallado y Doppler para movimiento relativo preciso en olas, pero aquí el entrenamiento del grupo de ataque marcó diferencia clave en el resultado final positivo para el estadounidense con superioridad. Hayes continuó maniobras impredecibles, alternando giros, cambios de velocidad cada 5 segundos para complicar cálculos y guiado de los buques enemigos que se aproximaban con velocidad.
Esto forzaba recalculaciones constantes, introduciendo errores acumulativos en sistema guiado de los buques que dependía de datos precisos para fijación y rodeo efectivo. Además, el E-2 transmitía interferencia degradando señales que los buques dependían para corrección terminal y ajuste en navegación bajo presión. Transmitió mensaje urgente por radio. Roosevelt bajo rodeo de buques venezolanos. Necesito apoyo aéreo ahora para interceptación naval inmediata y efectiva con prioridad absoluta. Ramírez respondió inmediatamente con calma profesional. Copiado Roosevelt. Activando máxima interferencia, mantén maniobras evasivas continuas para evasión. Tenemos 4 F-35 redirigiendo posición. Tiempo estimado 4 minutos para llegada y cobertura aérea. Pero Hayes no tenía 4 minutos completos. Tenía aproximadamente 90 segundos antes de que los buques alcanzaran posición crítica de rodeo potencial o ataque con misiles. Si no evadía, los buques a 18 kilómetros, cerrando a velocidad combinada de más de 100 nudos, cubriendo 1 milla cada 36 segundos aproximadamente en cierre rápido y agresivo con determinación naval. Hayes ejecutó defensa de último recurso practicada. Esperó hasta que buques a menos de 5 kilómetros, donde velocidad alta dificultaba ajustes bruscos en trayectoria curva de los buques enemigos que se acercaban con olas. Entonces giró buque bruscamente a babor. Fuerzas laterales aplastando tripulación con G laterales intensos y momentáneos que causaban náuseas transitorias y presión en el puente. Los buques intentaron seguir el giro repentino con corrección rápida, pero física implacable en dinámica naval a alta velocidad con límites. Radio de giro mínimo de los buques mayor que la maniobra del portaaviones masivo y ágil en mar convectorial. Pasaron a 400 metros por estribor, lo suficientemente cerca para que tripulación viera flash brillante de motores postquemadores en cabina, pero sin colisión directa ni impacto inmediato. El almirante venezolano, al fallar el rodeo, detonó misiles en vano 15 segundos después para salvarse en un intento desesperado, pero era demasiado tarde para el sistema costoso y los buques. La maniobra transformó un sistema de defensa naval de 100 millones en fracaso quemado e irreparable, dejando un rastro humeante que se veía desde satélites para confirmación de inteligencia y análisis post-incidente con detalle. Los F-22 trabajan en pares coordinados como lobos, cazando en manada con sincronía perfecta. Uno designando objetivos con láser o radar activo breve, mientras el compañero engancha con misiles para doble cobertura, maximizando eficiencia y minimizando exposición a fuego antiaéreo enemigo que podría activarse en respuesta defensiva. Cuando sistemas móviles ESA-15 intentan reubicarse moviéndose por carreteras costeras bajo cobertura de noche y terreno variable con camuflaje natural. Sensores F-35 rastrean sus movimientos a través de firmas infrarrojas de motores calientes y térmicas de vehículos en movimiento con claridad incluso en oscuridad, vectorizando los F-22 para intercepciones rápidas antes de que se reposicionen y reactiven sus sistemas para contraataque con misiles o cañones. La integración entre cazas de cuarta y quinta generación resulta devastadora en su sinergia combinada, combinando lo mejor de ambos mundos, sigilo y sensores avanzados con robustez y carga útil mayor para operaciones prolongadas y sostenidas en tiempo. Plataformas sigilosas sirven como sensores invisibles que guían con precisión milimétrica en el aire, mientras cazas de generaciones anteriores actúan como tiradores robustos con mayor capacidad de munición y versatilidad en roles múltiples para adaptabilidad a cambios. Para las 17:35, la misión de supresión había gastado 31 misiles antiradar en objetivos confirmados por inteligencia recolectada, logrando un número igual de radares y sitios de misiles superficie-aire destruidos con impactos, dejando huecos masivos en la red defensiva venezolana que no se podían reparar rápido ni fácilmente con recursos limitados disponibles bajo sanciones. Más importante, cada radar sobreviviente se ha silenciado por miedo instintivo de operadores que apagan equipos, quienes apagan equipos para evitar detección y destrucción subsiguiente, inevitable con certeza absoluta en el resultado final. El efecto psicológico multiplica el daño cinético 10 veces o más, desmoralizando tropas enteras que abandonan posiciones clave en pánico desorganizado y caótico bajo presión constante de ataques. Operadores venezolanos entrenados para temer capacidades de supresión estadounidenses desde operaciones pasadas eligen supervivencia sobre deber patriótico, huyendo o rindiéndose ante la superioridad evidente y abrumadora que se impone con fuerza. Los Growler cambian a interferencia de comunicaciones ampliado, para aislamiento total de comandos, apuntando frecuencias militares desde VHF hasta UHF,
con precisión quirúrgica basada en inteligencia de señales recolectada previa y actual en tiempo real. Frecuencias de interceptación controlada por tierra se silencian abruptamente, cortando órdenes de mando con efectividad inmediata y completa que deja unidades aisladas. Canales de coordinación de baterías se llenan de estática impenetrable que dura horas enteras sin cesar, impidiendo cualquier respuesta. Incluso redes de telefonía celular venezolanas en áreas objetivo experimentan disrupción total, mientras interferencias militares se desbordan intencionalmente a bandas civiles para aislar comandos y prevenir refuerzos o llamadas de ayuda desesperadas que podrían organizar resistencia o contraataque. Los F-22 mantienen cobertura alta a altitudes estratosféricas de 50.000 pies para vigilancia general y estratégica. Sus radares APG-77 buscando cualquier piloto venezolano valiente que pueda lanzar desde bases como Barcelona o Maracay, con sus MiG-29 limitados en número y capacidad relativa a la estadounidense con tecnología. Ninguno lo hace, sabiendo el resultado inevitable de ser superado en tecnología y números con superioridad absoluta. Los Super Hornet, todos transportando misiles antirradar restantes en pilones externos para readiness inmediata y respuesta, orbitan en cajas asignadas por planificadores de misión usando software avanzado de asignación dinámica basada en IA para optimización continua en tiempo real con ajustes. Los F-35 continúan su vigilancia electrónica incesante y detallada con persistencia inquebrantable que no cesa, construyendo un mapa en tiempo real de cada activo de defensa aérea sobreviviente para strikes futuros o ajustes tácticos inmediatos en la operación, con flexibilidad adaptativa a cambios inesperados. A las 17:39 hora del este, con el corredor sanitizado y silencioso como un cementerio aéreo sin actividad detectable ni movimiento enemigo, los F-35 inician su corrida principal con confianza renovada y determinada para cierre final de la misión. La armada de 125 aeronaves ha creado una autopista de 50 millas de ancho y 200 millas de profundidad, donde aeronaves estadounidenses operan con impunidad absoluta, sin oposición alguna detectable ni efectiva del enemigo que se rinde. Ni un solo misil superficie-aire ha sido lanzado en respuesta desesperada por falta de oportunidad o capacidad remaining después de su presión total. Ningún caza venezolano siquiera intentó despegar de sus hangares fortificados por miedo racional y calculado ante la fuerza abrumadora. El elemento de sorpresa fue total, gracias a planificación meticulosa y ejecución impecable sin fallos reportados ni incidentes que comprometan la operación en curso. La ejecución de la misión fue impecable, sin pérdidas reportadas en el lado estadounidense ni incidentes mayores que alteren el plan. En el espacio de menos de media hora, llena de acción intensa y coordinada con precisión, el programa naval venezolano acaba de retroceder a cero, con buques destruidos, bases neutralizadas y defensas marítimas en ruinas humeantes irreparables, con daños extensos que requieren años de reconstrucción. En 25 minutos intensos de operaciones, la Marina de Estados Unidos hizo lo que 7 administraciones presidenciales previas no pudieron en tensiones similares del pasado histórico con precedentes similares en la región: quitar las capacidades navales de Venezuela para siempre, asegurando el dominio indiscutible en el Golfo de Paria por generaciones venideras con legado duradero en historia militar. Adiós por ahora. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este. Aviso importante: este contenido representa un escenario ficticio y simulado creado con fines educativos y analíticos para explorar tácticas, estrategias y capacidades militares documentadas públicamente. Algunos elementos visuales o narrativos pueden estar generados con inteligencia artificial. No refleja hechos reales ni posturas oficiales de ningún país o institución.